Señores, el año que entra va a ser muy importante, se van a cumplir varios aniversarios históricos. Y qué mejor que discutirlo con alguien docto en este tipo de situaciones históricas, el doctor Erno Burkholder, mi querido Señor doctor Allende. Erno Burkholder. ¿Cómo estamos? Qué gusto verlo. El gusto es todo mío, man. Oye, el año que entra, el 21, pues es un rollo como muy especial, ¿no? Para nosotros los mexas en temas históricos. Digo, medio vinimos aquí al hemiciclo, no sabíamos que estaba cerrado. pero pues ahí está Don Benito, ¿no? Hombre. Aquí para pues ver y nos contaras un poco de cuáles son estos aniversarios que vamos a tener el año que entra, que según entiendo son dos oficiales, ¿no? Sí. La caída de Tenochtitlán en 1521 y la consumación de la independencia en 1821. Son 500 y 200 años de cada uno. Así es. Pero hay uno que precisamente. estamos hablando que se andan tratando de sacar de la chistera. Entonces, por tema cronológico, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que están como fraguando aquí en el gobierno? Bueno, mira, vamos primero por partes. Yo creo que esta imagen es muy interesante porque sí, por un lado tenemos a Don Benito, el hemiciclo, pero tenemos esto tapado. Pues por el COVID y por un montón de circunstancias. Esto también es historia y hay que tomarlo muy en cuenta. Luego, lo que me estás diciendo. Pues resulta que desde hace unos meses nuestras autoridades se están sacando de la manga la idea de que hay una fecha específica de la fundación de la Gran Tenochtitlan de los aztecas. O sea, el mito de 1321. ¿Del águila con el nopal? El águila y el nopal, etc. O sea, sí, en 1321. Que sería en O sea, 1321. qué casualidad. Digámoslo claramente, ningún arqueólogo ni historiador reconocido señala esa fecha. Lo más señalan 1325. Y por supuesto, no fue de que de repente llegaron los aztecas, se encontraron el águila y entonces ya todos somos felices. Ese fue un proceso complejísimo de un pueblo que venía del norte, que ya había llegado a esta zona desde el año 1200, que tuvo un montón de problemas para que los aceptaran y que empezó a convertirse en una potencia, en realidad hasta 1427. Entonces, creer que en 1321 ya empezó la historia de este país, pues no. Es lo primero que hay que dejar claro. Porque la fecha es 1325, ¿no? Es la Sí, que andan como medio... 1325 sería el momento en el que los mexicas al fin se asentaron en el islote, empezaron a Empezaba construir como para allá. chinampas, que daba justamente Como para allá, hacia esta hacia zona. Palacio Nacional, que es como payaso, ¿no? Hacia la zona de Palacio Nacional y también incluía esta parte, esto eran los antiguos canales de la zona que hoy es la Alameda, pero no había nada. Estos estaban empezando a crearse un lugar donde quedarse y hasta 100 años después realmente se convirtieron en una potencia. Entonces, eso de pensar que nacimos en 1321 y siempre ha sido un pueblo maravilloso, genial, pues lamento decirlo. Los hijos del maíz. Exactamente. Del maíz. Lamento decirlo, pero eso no pasó. Y pues como historiador uno debe de tener siempre el cuidado de señalar ese tipo de circunstancias porque los gobiernos los utilizan para poder legitimarse. Claro. Ahora, ¿por qué hacerlo? Pues porque el próximo año, como bien decías, se cumplen aniversarios de dos fechas muy complejas para la historia oficial de México. La primera, pues 1521, la caída de Tenochtitlan, la destrucción de el Imperio Mexica y el nacimiento de lo que se llamó el Virreinato de la Nueva España. A ver, entonces, vamos a ir echando una caminadilla, ¿no? ¡Vámonos! Vente. Cuéntame, ¿cómo estuvo el rollo, no? Porque para nosotros, los que llevamos a estudiar con este asunto en primaria, te cuentan una historia muy distinta, que fue la realidad, ¿no? Porque tienes como este saborcito de que vinieron, ¿no? Desde el otro lado del charco y nos dieron hasta por debajo de la lengua, que eso es como la mitad de la historia que conviene contar. Pero la caída de Tenochtitlan no solamente fueron de los españoles. No, para nada. Mira, la otra parte es entender que la caída de Tenochtitlan es producto, entre otras cosas, de un conflicto entre pueblos indígenas que no soportaban a los mexicas. Los mexicas, como te dije, se hicieron fuertes desde 1427, cuando vencieron a otra ciudad muy importante, Azcapotzalco, y crearon una cosa llamada la Triple Alianza. De 1427 a 1521 es veras la etapa de esplendor, es de veras la etapa de esplendor del Imperio Mexica. Se la pasaron exigiendo tributo a los pueblos de los alrededores, extendieron su territorio, exigían víctimas para sacrificio en la Guerra Florida. Y con el paso del tiempo los pueblos de los alrededores se hartaron. Estaban hartos de tener que pagar tantos tributos y de las víctimas. En eso llega Cortés. Pero digamos, 1519. los tenían así a pan y
riata y ya se les había acabado. Pues digamos que había que cumplir con ese tipo de cosas para quedar bien con los mexicas. Ah, que además Pero es les porque exigían tenían comercio. Claro, porque tenían... Pero ¿cómo llegaron a someterlos? ¿Por el tema militar? O sea, los Un tema militar totalmente, se convirtió en una enorme fuerza fue bélica. como un autoritarismo. Sí, que tal empezó cual. a extenderse. El imperio mexica era profundamente autoritario, eso también hay que entender. Oye, porque, perdón, Sí, paréntesis. venga. Hubo alguien que dijo que, que había como señales de que había sido muy igualitario el rollo en Tenochtitlán. ¿Te acuerdas, no? Que había un... Sí, que a alguien se le ocurrió una cosa así. Algún es que- esperpento de teoría. Igualitario según qué. La sociedad mexica en un principio sí permitió una movilidad social. O sea, si te distinguías en la guerra, podías haber nacido campesino y llegar muy arriba. Pero eso no era para todos. Claro. Y como te digo, por ser soldado. Aparte estaban los comerciantes, los pochtecas, que eran algo así como una clase media. Ciertamente ricos, pero tampoco tenían tanto poder por sí solos. Tenían poder más bien por cómo servían al imperio. Pero eso no era una democracia, ¿eh? Ni siquiera una democracia tipo ateniense. Eso era un gobierno profundamente autoritario, con una élite que controlaba a su población pobre, por así decirlo, los más iguales, y a el resto de los pueblos que tenían que someterse a sus decisiones. O sea, democracia mexica, eso no existió. Entonces llega. Cortés en 1519. Siempre ha existido el gran mito de que ¿cómo es posible que Cortés con 600 hombres haya destruido un imperio maravilloso? Mijo, es muy simple, porque cuando Cortés llegó, lo primero que se dio cuenta es que había este odio contra los mexicas y un montón de pueblos indígenas desde la zona de Tabasco, empezando por ahí, inmediatamente hicieron un cálculo político y decidieron, a ver, apoyo a los mexicas y me mantengo como estoy, o me uno a estos recién llegados y a lo mejor consigo que me cobren menos impuestos, consigo que me traten mejor. Sí, parece que me van a imponer una cosa llamada catolicismo, pero ay, mira, estoy acostumbrado a tantas religiones, que una más, no importa. Básicamente el razonamiento fue, pues, peor no podemos estar, ¿no? Exactamente. Y que pues, el enemigo de mi enemigo se puede volver mi amigo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Cortés logra destruir Tenochtitlan? Pues hombre, porque junto a los 600 con los que llegó aproximadamente, atrás tuvo a miles de indígenas que dijeron, vámonos con Cortés. Ese es un punto que la historia oficial no quiere tocar. La historia oficial dice, los españoles vencieron a los mexicas y 300 años después los mexicanos vencimos a los españoles. No, perdón, eso es historia oficial y eso no fue así. Lo que pasó fue que un montón de pueblos indígenas entre 1519 y 1521 dijeron, yo ya no quiero estar con los mexicas, estoy harto de ellos. Vamos apoyando a estos recién llegados a ver cómo nos va. Ese es el punto más importante. También medio se la jugaron con los españoles, porque, o sea, no había totalmente. No había ningún pacto así de, bueno, pues tú te quedas con tal y así, o sea, fue así de, chingues uno, a ver qué nos llega. Sí, una colaboración con Cortés. Sí, Cortés sí les ofreció que iban a mejorar, sí les dejó claro, se van a volver católicos, ¿eh? Y todo el mundo dijo, pues va, quién sabe qué es eso, pero va, le entramos. Ahí está Tlaxcala, que se volvieron cristianos sin ningún problema. Pero todos tenían esta esperanza. Claro que sí. Pero todos tenían esta esperanza de que con estos recién llegados les iba a ir mejor. Por eso, más la llegada de refuerzos de Cuba por 1521, a principios de 1521, pues hizo que Cortés tuviera la fuerza suficiente para destruir la ciudad de Tenochtitlan. Ahora, cuando llegan ahí los españoles, hay un episodio muy raro, que es cuando, según yo, es cuando Cortés tiene que ir a repeler una acción de de la corona española, Sí. porque querían arrestarlo por haber desobedecido. Entonces sale de Tenochtitlan y deja a cargo, creo que es Alvarado, ¿no? A Pedro de Alvarado. A Pedro de Alvarado. Y hay una escena ahí un poco sangrienta. Lo que pasa es que también Cortés hizo de las suyas. Mira, Sí. Cortés viene a México en 1518 porque el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, sabía que existía un terreno enorme más allá, 3 días más allá de Cuba, y quiso explorarla. Envió 2 expediciones antes de Cortés. Vamos a ver el rollo de la matanza en el templo, pero pues me echaste como 20 años para atrás. A ver, Cortés vino pasando por encima de las autoridades de Cuba, que lo habían mandado nada más para que llegara hasta Veracruz. Bueno, lo que hoy es Veracruz.
Nada más, güey. Vas a ir, vas a recorrer eso y te vas a regresar. Es lo que es San Juan de Ulúa, ¿no? San Juan de Ulúa. Y Cortés dijo, no, yo tengo muchas ganas de ver qué hay más allá. Así que voy a llegar hasta ese sitio que ya había explorado antes otro español. Y de ahí yo me voy a ir hacia adentro porque me han contado que hay un reino maravilloso y yo lo quiero conocer. Entonces pasó por encima de las autoridades de Cuba. Llega a Tenochtitlan. En Cuba se enteran y de inmediato mandan una fuerza dirigida por un señor que se llamó Pánfilo de Narváez. Ve por él, captura a Cortés y te lo traes de regreso. Cortés se entera, esto ocurre por abril de 1520. Con el apoyo de todos los indígenas que trajo desde Tabasco a Tenochtitlan, se va a Veracruz y pelea contra Pánfilo de Narváez. A él lo vence, pero al resto de los españoles los convence de que se unan a él. Pues ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban ahí, ya sabían quién iba a ganar, les convenía. Mientras esto pasa, aquí deja al mando a un señor llamado Pedro de Alvarado. En el Templo Mayor. El cual llegan un día los dignatarios mexicas y le dicen, oiga, queremos hacer una fiesta el 20 de mayo. Bueno, en su calendario es 20 de mayo, nosotros lo llamamos la fiesta de Toxcatl. Denos permiso. El emperador Moctezuma está secuestrado en el palacio donde viven los españoles. Y Alvarado dice que sí. Hacen la fiesta. La primera versión dice que Alvarado se dio cuenta de que la fiesta era en realidad una estratagema para empezar una sublevación, matar a todos los españoles y acabar con ellos. La otra versión dice que Alvarado vio que todo el mundo traía joyas y dijo, aquí es donde. El hecho es que Alvarado y sus hombres cierran las puertas de una plaza que había en el Centro Mayor, donde estaban haciendo la fiesta los dignatarios, se lanzan con sus armas y los matan a todos. Eso es la matanza del Templo Mayor, una matanza horrible. La población al fin se enoja, se lanzan contra los españoles y estos van y se encierran en el Palacio de Moctezuma, que ahora es Palacio Nacional. Cortés regresa y de repente ve que esto es un relajo, ve que ha pasado todo esto, busca la manera de resolverlo, le pide a Moctezuma que lo ayude, Moctezuma no sabe qué hacer. Al final a Moctezuma se le ocurre salir a calmar a la gente y ahí lo matan de una pedrada o un flechazo, no está muy claro. Y es donde Cortés y sus hombres dicen tenemos que huir. Huyen justamente por el lado que tenemos aquí a la derecha. Eso que es Avenida Hidalgo, eso era en realidad un conjunto de calzadas con canales donde en la famosa Noche Triste pues se les ocurre salir corriendo. Los mexicas se dan cuenta, se les echan encima, hacen una matanza brutal. Cortés y sus hombres a duras penas pueden salir primero hacia Tacuba y luego huir dando toda la vuelta para llegar a Tlaxcala y pues poder reponerse en lo que empieza otra vez la lucha. Me brinco rápidamente a 1521, pues resulta que los españoles tienen el apoyo de tlaxcaltecas, pueblos indígenas más españoles que han llegado, y los mexicas ya pasaron por la viruela, que les mató a gran parte de la población y a un emperador. Sus aliados ya los abandonaron, eso es lo más rudo, que ya dijeron, no, mira, yo mejor con los españoles, ustedes la tienen perdida. Cortés empieza a rodear todo el lago para quitarles comida y agua. El agua era salado en su mayor parte, así que no iban a poder beber nada. Y entonces de mayo a agosto de 1521, pues ahí empieza una espantosa carnicería, que pues terminó el 13 de agosto con la destrucción de Tenochtitlan, la cual estaba destrozada, sin comida, sin alimento y abandonada por todos los que habían sido sus aliados. Se quedaron solos, por eso los destruyeron. Ahí pues nace realmente lo que después va a ser la Nueva España, pero como yo te decía, pues eso choca con la historia oficial. La historia oficial te dice, los españoles vencieron a los mexicas así como si fueran una cosa muy grande, muy genérica, y durante 300 años nos mantuvimos esclavizados hasta que el cura Hidalgo nos liberó a todos con la independencia. No, mi hijo, esto es una cosa mucho más compleja. Y de ahí pues nos brincamos a 1821, si quieres. Sí, dale. Que el otro aniversario, ¿no? El 200 otro aniversario años de la consumación. A ver, para la 4T, los dos grandes héroes de la independencia son Hidalgo y Morelos. Hidalgo empieza la lucha, Morelos la continúa. Pero los dos estaban muertos para 1811. Empecemos, bueno, Morelos un poco más, pero... 12. Ah, claro, por el de... Hidalgo muere en 1811, Morelos muere en 1815. Ajá, y luego... Faltaron 6 años, ¿no? Exactamente. De 1815 a 1820, este territorio vivió una espantosa guerra civil.
Los caminos están destrozados, están llenos de bandoleros, las minas están abandonadas, las haciendas fueron atacadas, el comercio no funciona. Hay una serie de grupos insurgentes herederos de Morelos que siguen matándose con los españoles. Han llegado nuevos soldados desde España luego que los franceses abandonaron la península. La guerra es constante, pero no hay forma de ganarla. Es casi un empate, es demasiado violenta. Tan así que el entonces virrey Juan Ruiz de Apodaca de plano dice, miren, les decreto una amnistía general, ya. Acabemos con este show, porque no va a haber manera, nadie va a poder ganar. Muchos aceptan, otros siguen peleando. El desgaste es enorme. Y en ese momento las cosas cambian en España. Me voy atrás un poquito. Sí, porque esto tiene que explicarse. 1812. España está invadida. Los monarcas españoles están presos en Francia por Napoleón Bonaparte. Y un grupo de políticos españoles se les ocurre, bueno, necesitamos primero crear un cuerpo político que tenga legitimidad para tomar la lucha contra los franceses. Reúnen una cosa llamada las Cortes Españolas y convocan a diputados de todo el imperio. Hubo diputados mexicanos que fueron allá. Y ya estando ahí dicen, bueno, ok, vamos a pelear contra Napoleón, pero tenemos que hacer cambios, tenemos que modernizarnos. Queremos ser una monarquía constitucional, queremos libertad de expresión, queremos limitar el poder de la iglesia y queremos que todos los habitantes del imperio, sin importar de dónde sean españoles. O sea, ya venían del liberalismo, de la ilustración, ¿no? Exactamente, que se volvió el liberalismo español. Pues les funcionó, hicieron la Constitución de 1812. 2 años después, Napoleón abandona España, eso estaba perdido. Regresan los Borbones y deciden que esa Constitución no les gusta. ¡A la basura! ¡Pum! 1814. 6 años después, 1820, hay una sublevación militar en España y obligan al monarca a restablecer la Constitución liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que entre otras cosas tiene que haber elecciones en todo el imperio. Tiene que haber otra vez libertad de expresión. Hay que darle derechos a los habitantes de estos territorios, a los criollos, a los americanos hijos de españoles ya nacidos aquí. Y aquí ya había una élite en el poder muy importante que no quería eso. Intentaron impedir que se aplicara la Constitución, el virrey Apodaca no puede, y entonces a ellos se les ocurre, bueno, nosotros estuvimos en contra de Hidalgo, estuvimos en contra de Morelos, estuvimos en contra de un movimiento anterior en 1808. Y si hacemos nuestra independencia, a nosotros nos conviene porque todo va a seguir exactamente igual. Es lo mejor que de todo el movimiento, porque estaban así, de repente ven que allá de donde les llega las leyes, ¿no? La autoridad. Que quiere llegar de allá el liberalismo. Ándale, dice que les van a dar garantías, libertades. Y estos dicen, no. No, vamos los dos contra el mismo. Hagamos una independencia, hagamos una revolución conservadora para mantenernos en el poder. Y es ahí donde reaparece Iturbide. Iturbide era un michoacano, hacendado, que había sido muy cruel con los insurgentes, había peleado contra ellos de 1810 a 1816, muy violento, pues porque la guerra era violenta, simplemente. Y que de repente pues le ofrecen unirse a este movimiento y dice, va. Y entonces a él se le ocurre hacer un primer documento que se llama Plan de Iguala, el cual pues básicamente dice, miren, ¿por qué no nos separamos de España? ¿Por qué no eliminamos estas diferencias sociales de las castas por el color de piel? Todos vamos a ser católicos, a fuerzas, sí. Y vamos a hacer una monarquía. Esto es tan grande, casi 5 millones de kilómetros cuadrados, que para reino no funciona. Pues, ¿qué pasó? Vamos a hacer un imperio. El imperio mexicano. Así que pese. ¿Y quién va a ser nuestro monarca? Pues el que ya tenemos. Es que es lo más. Fernando VII, rey de España. Ridículo, bien puede ser Fernando I, emperador mexicano. Es que es lo más ridículo, que ni te lo pasas por la cabeza. Nadie se ha molestado, yo creo que en la CEP, en leer los tratados de Córdoba. Y el plan de Iguala. Y el plan de Iguala también. Pero a ver, entonces ya ahora, nos quedan 5 minutillos, Arno, entonces hay que... Nos vamos, entonces el abrazo de Apatzingán, el famosísimo. Iturbide. Y ahí sellan el... Acatempan, perdón. Iturbide logra unir a los españoles, unir a los insurgentes, porque todo el mundo está harto de la guerra
y al principio todo el mundo dice, oye, no suena mal. Sí, Morelos nos había dicho que fuéramos una al final república, la idea era, pues, nos pero vamos a mandar nosotros mismos, ¿no? exactamente, nos vamos a mandar. Pues va. Y entonces de febrero a septiembre de 1821, de repente la guerra, ¡pum!, se acabó y todo el mundo quedó feliz. Y el 27 de septiembre de 1821, las tropas de Iturbide entraron justamente por lo que hoy es Avenida Chapultepec, pasaron por aquí y llegaron al Zócalo y todo el mundo estuvo feliz. Eso es lo importante. La gente estaba encantada de que al fin se acababa una guerra tan violenta, tan espantosa. Pues 11 años, ¿no? Una guerra que llevó 11 años y que nomás no daba para ningún lado. Eso pues también choca con la historia oficial. ¿Cómo que un exmilitar español realista sí hizo la independencia? ¿Cómo que el gran Morelos y el gran Hidalgo no la pudieron hacer? Pues lo siento mucho, así fue. Bueno, Iturbide fue el que negoció con O'Donoghue, ¿no? El que ya Negoció los tratados de Córdoba, convenció a la élite novohispana, convenció a los insurgentes, los convenció a todos de que, ya, vamos a unirnos. No hay ningún, como plaquita, aunque sea, de Iturbide. Hubo un montón de cosas. Lo que pasa es que pasaron otras después, que ya platicaremos otro día, que hicieron que Iturbide se volviera el gran villano. Pero el consumador de la independencia fue Agustín Iturbide. Por él, este país nació y se volvió el Estado mexicano. Pues eso, para la historia oficial, nomás no funciona. Porque justo hay como este gap, ¿no? El espacio entre 1821 que se acaba y 1824. Exactamente. Es la primera, Sí, no, lo más fácil es decir, la independencia ocurre en 1821 y en 1824 nació la República Federal. Hay 3 años que no están. ¿Y 3 años qué? No, mi hijo, nació el Estado mexicano y nació como una monarquía. Sí, eso hay que tenerlo muy claro, niño. Es el punto, nació como una monarquía. Y de hecho, le ofrecieron el trono, bueno, Fernando VII, como te digo, pues es que la idea era, si no puede venir él, que no iba a poder venir, pues está gobernando España, pues que nos mande a alguien. Pues es que ni quiso venir y nos mandó a nadie. Porque creo que mandar a alguien sería aceptar implícitamente que ya éramos... Sí, aceptar que éramos independientes y además aceptar un orden que en España no querían. Porque no tenían ganas de una modernización como la que se proponía en Nueva España. Simplemente no querían eso. Les hubiera convenido, francamente, pero no quisieron. Y el hecho es que aquí de repente Iturbide se vuelve emperador y ahí es donde todo se viene abajo. Ahora, yo creo que debemos quedarnos, por lo menos ahorita, con el Iturbide consumador de la independencia, porque eso es lo que hay que recordar. Hay que tener claro que ese señor logró unir a este país, logró terminar con una espantosa guerra y fundó al Estado mexicano. Esas cosas son fundamentales para nuestra historia, pero la historia oficial no quiere reconocerlas por lo que vino después. Pues ahí se anda ajustando el asunto conforme van conveniendo los intereses de los pueblos. La pregunta es para el próximo año, uno, ¿cómo vamos a recordar la caída de Tenochtitlan? Y ¿cómo vamos a recordar a Iturbide? Porque los dos son importantísimos, aunque no embonen con la historia oficial. Claro. Bueno, señor, pues ya estaremos molestando en esos momentos. Claro que sí. Muchas gracias por vernos, mis niños. Pueden seguirme en redes sociales como @CidAllende y al señor Burkholder, que es Clionáutica, ¿no? En @Clionáutica. Clionáutica. Y en Twitter también se echa ahí sus rounds con la gente. Bueno, señores, los dejamos. Sean felices, disfruten las fiestas decembrinas.